El viento otoñal silbaba entre los restos astillados de lo que una vez fue un bosque, ahora esqueletos de troncos ennegrecidos. El sargento Richter, con su gabán empapado, avanzaba con lentitud por el suelo irregular. Sus botas se hundían en el barro espeso, un recordatorio constante del frente. Detrás, los soldados Schmidt y Bauer, agotados, luchaban por mantener el ritmo, sus respiraciones pesadas formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío. El olor a tierra removida y pólvora mojada llenaba sus narinas. El lejano estruendo de la artillería aliada, un murmullo sordo, parecía alejarse, dejando un silencio más palpable en este sector olvidado. Sus ojos cansados escudriñaban la desolación circundante, buscando cualquier señal de peligro. De repente, Schmidt señaló hacia una depresión donde una silueta oscura sobresalía del barro. Al acercarse con cautela, la forma se reveló como una entrada excavada en la tierra, reforzada con vigas de madera y sacos de arena enmohecidos. No parecía una trinchera común, era una estructura más robusta, casi una cicatriz. El silencio alrededor de la entrada era aún más pronunciado, una quietud casi antinatural que parecía absorber el lejano estruendo. Una punzada de aprehensión se mezcló con la curiosidad de los soldados. El aire que emanaba de la entrada era frío y denso, con un olor a tierra húmeda y metal oxidado. El cabo Bauer encendió su linterna de bolsillo, el haz de luz tembló. Los tres hombres intercambiaron miradas tensas. La sensación de un descubrimiento importante los impulsó hacia la oscuridad muda de aquella estructura subterránea. La entrada se abría a un túnel descendente, excavado directamente en la tierra y apuntalado con vigas de madera robustas que goteaban humedad. El sargento Richter fue el primero en adentrarse, el haz de su linterna cortando la oscuridad densa. Sus botas chapotearon en el lodo que cubría el suelo irregular, y el sonido se disipó rápidamente, como si el propio aire lo absorbiera. El túnel era estrecho, obligándolos a avanzar en fila india, con los hombros rozando las paredes frías y húmedas. El aire en el interior era pesado, con un olor peculiar a tierra confinada y metal oxidado, y una extraña sensación de vacío, como si la atmósfera fuera más delgada que en el exterior. El túnel desembocó en una cámara subterránea más amplia, de forma irregular, con un techo bajo de hormigón. La luz de sus linternas reveló un espacio desierto, sin camas, ni pertrechos militares, ni signos de ocupación reciente. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo y una humedad pegajosa. Sin embargo, en el centro de la cámara, encontraron algo inesperado, una estructura metálica de gran tamaño, anclada al suelo. Era un cilindro de acero oxidado, de unos 2 metros de altura y 1 metro de diámetro, con una serie de cables gruesos que se extendían desde su base hacia agujeros en las paredes de hormigón, desapareciendo en la oscuridad. El cilindro parecía ser el corazón de algún tipo de instalación, y su presencia en un lugar tan remoto y olvidado resultaba profundamente inquietante. El sargento Richter rodeó el cilindro, examinándolo con atención. La superficie del metal estaba cubierta por una capa de óxido y suciedad, pero aún se podían distinguir grabados intrincados que parecían diagramas o símbolos técnicos, aunque no reconocibles. La falta de cualquier indicio de uso o propósito aparente aumentaba el misterio. El silencio en la cámara era absoluto, un vacío que parecía absorber cualquier sonido, incluso el de sus propias respiraciones, creando una atmósfera de irrealidad. Era como si el propio lugar estuviera conteniendo el aliento, esperando. El sargento Richter, desconcertado por el cilindro de acero y los cables que se perdían en el hormigón, ordenó a sus hombres que lo examinaran con más detalle. Schmidt se arrodilló, intentando descifrar los símbolos grabados en la superficie metálica. Parecían patrones geométricos complejos, interconectados por líneas finas, pero no lograba discernir un significado. La ausencia de inscripciones o nombres que pudieran identificar su función era frustrante. Bauer, por su parte, siguió uno de los cabos gruesos que desaparecía en un agujero en la pared de hormigón. El agujero era lo suficientemente grande como para que pudiera asomar su cabeza. Al hacerlo, descubrió un pasadizo estrecho y oscuro que se extendía hacia adelante,
ligeramente inclinado hacia abajo. El cabo continuaba por este pasadizo, perdiéndose. En la distancia, el aire que emanaba del pasadizo era aún más frío y denso, con un olor a tierra recién removida y humedad extrema. El silencio en el pasadizo parecía aún más profundo que en la cámara principal, una ausencia total de sonido que lo envolvía por completo. El sargento Richter, al escuchar la descripción de Bauer, decidió que debían explorar ese pasadizo. La presencia de la estructura metálica y el cabo que se adentraba en las profundidades, junto con el silencio opresivo del lugar, sugerían que estaban ante algo más que un simple refugio. La fatiga se mezclaba con una creciente curiosidad y una punzada de aprensión. Se adentraron en el pasadizo oscuro, el haz de sus linternas apenas disipando la negrura que se cernía ante ellos. Cada paso en el lodo resonaba con una extraña amortiguación, como si el propio túnel engullera el sonido. La sensación de irrealidad era abrumadora, la impresión de que estaban entrando en un lugar donde las leyes normales de la acústica no se aplicaban. El pasadizo descendía suavemente, con las paredes de tierra apisonada y hormigón rugoso, siguiendo la dirección del cabo. El aire se volvió más frío y denso a medida que avanzaban, con un olor a humedad estancada y un tenue aroma a ozono, casi imperceptible. El silencio era absoluto, tan profundo que los soldados podían escuchar el pulso de su propia sangre en sus oídos. La ausencia de cualquier eco o reverberación, incluso al hablar en voz baja, creaba una sensación desorientadora, de irrealidad. Tras una larga y tensa caminata, el pasadizo se abrió a una vasta caverna subterránea. Era un espacio cavernoso, de paredes y techo irregulares, aparentemente naturales pero con secciones reforzadas con estructuras metálicas y tuberías oxidadas que se extendían por el techo. El cabo que habían seguido se perdía en la inmensidad de la caverna, conectándose a una serie de luces tenues, intermitentes, que parpadeaban con una cadencia irregular en la penumbra. Las luces, pequeñas y de color verdoso, estaban dispuestas en patrones extraños a lo largo de las paredes y el techo de la caverna, apenas iluminando la inmensidad del espacio. En el centro de la caverna, distinguieron una estructura imponente, mucho más grande que el cilindro inicial. Era una especie de plataforma circular de hormigón, de unos 10 metros de diámetro, con una serie de rieles metálicos que convergían hacia su centro. En el medio de la plataforma, un gran artefacto metálico se alzaba en la oscuridad, su forma apenas discernible bajo las luces parpadeantes. Era macizo y angular, con una superficie lisa y oscura que parecía absorber la poca luz que recibía. La escala de la caverna y la magnitud del artefacto sugerían un propósito mucho más complejo y enigmático de lo que habían imaginado. El silencio en esta vasta extensión subterránea era aún más profundo, un vacío que parecía aplastar cualquier sonido, haciendo que la experiencia fuera aún más desorientadora y sobrecogedora. Si este relato resonó contigo, apóyanos con un me gusta y suscríbete a Relatos del Frente. Hay muchas historias enterradas, y cada apoyo nos ayuda a desenterrar la próxima. La inmensidad de la caverna y la presencia del artefacto metálico gigante generaron una profunda sensación de espanto y temor en los soldados. El sargento Richter, a pesar de la inquietud, avanzó con cautela hacia la plataforma central, con Schmidt y Bauer siguiéndole de cerca. La luz intermitente de las luces verdosas creaba sombras danzantes y distorsionadas en las paredes irregulares de la caverna, añadiendo una cualidad fantasmagórica al lugar. El silencio opresivo continuaba, haciendo que sus propios pasos sobre el hormigón resonaran de forma extraña, casi inaudible. Al acercarse al artefacto, pudieron verlo con más claridad. Era una estructura monolítica, con una superficie lisa y oscura que parecía absorber la luz. Su forma era angular, con bordes afilados y una serie de ranuras y hendiduras que recorrían su superficie, como si fuera parte de un mecanismo mucho más grande. No había botones, palancas o paneles visibles, solo la superficie inerte y enigmática. La falta de cualquier indicio de su propósito o función aumentaba el desconcierto. Mientras rodeaban la plataforma, Bauer notó algo inusual. En el hormigón, en el borde de la plataforma, justo al lado de uno de los rieles, había una serie de pequeñas marcas en el suelo,
apenas perceptibles bajo el polvo. Eran rasguños finos y paralelos, como si algo pesado y con bordes afilados hubiera sido arrastrado repetidamente por ese punto. La dirección de los rasguños apuntaba hacia el centro de la plataforma, hacia el artefacto. La presencia de estas marcas sugería que el artefacto había sido movido o manipulado en el pasado, quizás con gran dificultad. La sensación de que el lugar había sido abandonado repentinamente, dejando atrás un misterio en medio de su funcionamiento, se hizo más fuerte. El silencio de la caverna parecía envolverlo todo, un testigo mudo de una actividad pasada y de un propósito desconocido. El sargento Richter, al ver las marcas de arrastre en la plataforma de hormigón, sintió que estaban a la vera de un descubrimiento, pero también una punzada de aprensión ante lo desconocido. La atmósfera de silencio opresivo y la naturaleza enigmática del artefacto alimentaban su inquietud. Decidió que debían investigar el artefacto con más cuidado, a pesar del creciente malestar. Schmidt se acercó al artefacto y pasó su mano por la superficie lisa y fría del metal. No encontró ningún botón o palanca oculto, solo las ranuras y hendiduras que recorrían su forma angular. Al tocar una de las ranuras, sintió una ligera vibración, casi imperceptible al principio, que recorría el metal. La vibración era de una frecuencia extremadamente baja, más una resonancia profunda que un temblor, y parecía extrañamente pulsante, como si algo estuviera latiendo en el interior del monolito. Mientras Schmidt sentía la vibración, Bauer notó algo en el techo de la caverna, justo encima del artefacto. Entre las tuberías oxidadas y las luces verdosas intermitentes, había una abertura circular perfecta, de aproximadamente 1 metro de diámetro, que se extendía verticalmente hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad superior de la caverna. Los bordes de la abertura eran lisos y precisos, indicando que no era una formación natural, sino una construcción deliberada. El cilindro del inicio del túnel parecía estar conectado a esta abertura a través de los cabos, como parte de un sistema vertical que se elevaba hacia la superficie o más allá. La presencia de esta chimenea masiva, junto con la vibración silenciosa del artefacto, sugería que el propósito de la estación subterránea era conectar con algo que se encontraba muy arriba o muy abajo de ellos. El silencio de la caverna amplificaba la sensación de escala y la incomprensibilidad del propósito de la estructura. La vibración silenciosa del artefacto y la presencia de la abertura en el techo generaron una creciente sensación de que el lugar era una suerte de estación vertical, conectada con algo desconocido. El sargento Richter sentía una mezcla de fascinación y temor. La ausencia de ruido, a pesar de la magnitud de la estructura, era lo más perturbador, como si el propio espacio silenciara sus secretos. Schmidt, por su parte, se acercó al artefacto con un nuevo propósito, recordando las palabras del diario de a bordo sobre el eco silencioso y la resonancia profunda. Presionó el oído contra la superficie lisa y fría, intentando escuchar algo más allá de la vibración inaudible. Al principio, sintió solo la pulsación rítmica del metal, pero concentrándose y agudizando el oído, pensó haber percibido un sonido extremadamente débil, casi una resonancia sutil, que parecía venir del interior profundo del artefacto. No era un sonido mecánico, ni una voz clara, sino una especie de murmullo distante y hueco, como si algo estuviera resonando dentro de una cavidad gigantesca. Era un sonido fantasmagórico, al borde de la percepción, y parecía flotar, apareciendo y desapareciendo en el silencio absoluto. Mientras Schmidt oía el murmullo hueco, Bauer notó algo en la base del artefacto, justo donde se unía a la plataforma de hormigón. Entre las grietas del hormigón, había aparecido una sustancia gelatinosa y translúcida, de un color grisáceo pálido, que parecía emanar lentamente de la unión entre el artefacto y el suelo. La sustancia era ligeramente brillante bajo la luz de las linternas y no tenía un olor discernible. Su textura era extraña, casi orgánica, y su aparición repentina sugería que el artefacto estaba activo de alguna manera, liberando esta sustancia misteriosa. La combinación del murmullo hueco y la sustancia gelatinosa elevó el misterio a un nuevo nivel, sugiriendo que el artefacto no era solo una máquina, sino algo con una cualidad vital y extraña.
el aparecimiento de la sustancia gelatinosa y el murmullo hueco que Schmidt percibía del artefacto sumergieron a los soldados en una profunda incertidumbre. El sargento Richter sentía que la estación subterránea no era lo que parecía, y que el silencio que la envolvía ocultaba una verdad incomprensible. La fatiga se mezclaba con una creciente aprehensión. Schmidt, por su parte, se acercó a la sustancia gelatinosa. Con la punta de su bayoneta, tocó la masa grisácea. La bayoneta se hundió ligeramente en ella, y al retirarla, la sustancia se estiró en un hilo fino antes de romperse, revelando una textura elástica y cohesiva. No olía a nada, y su temperatura era fría al tacto, a pesar de la vibración que emanaba del artefacto. La cualidad inerte y, al mismo tiempo, extrañamente viva de la sustancia era profundamente perturbadora. Mientras tanto, Bauer, aún con el oído pegado al artefacto, hizo un gesto repentino. Su rostro se puso pálido. Sargento, el sonido, el murmullo, cambió. Su voz era apenas un susurro, cargada de una mezcla de terror y asombro. Ya no es solo un murmullo, es como si fueran voces huecas, ininteligibles, pero están ahí. La descripción de Bauer de las voces huecas que emanaban del artefacto en el silencio absoluto de la caverna fue el ápice del misterio. Era un sonido que no debería existir en un lugar tan desierto y en una estructura de metal inerte. La idea de que el artefacto estaba actuando como un conducto para estas voces desconocidas, en un idioma ininteligible y con una cualidad espectral, generó una sensación de horror silencioso entre los soldados. La estación subterránea no solo detectaba vibraciones, sino que ahora parecía ser un receptor de algo más, algo que se comunicaba desde las profundidades del silencio. Las voces huecas que Schmidt percibía del artefacto en el silencio absoluto de la caverna sellaron el destino de los soldados. El sargento Richter, con una punzada helada en el estómago, supo que habían tropezado con algo que superaba su comprensión, algo que no pertenecía al mundo de la guerra ni a la lógica humana. Él ordenó una retirada inmediata, la necesidad de abandonar aquel lugar incomprensible, superando cualquier instinto de exploración. Los tres hombres se retiraron del artefacto, sus movimientos rápidos y silenciosos en el espacio cavernoso. Ellos regresaron por el pasadizo estrecho y oscuro. El silencio que antes era desorientador, ahora parecía una persecución silenciosa. Cada paso resonaba con una extraña amortiguación, como si las voces huecas del artefacto aún lo siguieran, presas en la ausencia de eco. Al emerger a la superficie, la fría lluvia otoñal y el distante estrondo de la artillería parecieron un alivio, un regreso al mundo conocido. Por más terrible que fuera, se giraron para mirar la entrada oculta del puesto. La entrada permaneció, inmutable, un agujero oscuro en la tierra, sin vestigio aparente de la inmensa caverna o del artefacto resonante. El bosque, a pesar de su devastación, parecía recuperar su silencio natural, pero para los soldados, aquel silencio nunca más sería el mismo. El enigma de la estación subterránea quedó atrás, un secreto enterrado en la tierra que continuaba, vibrando con sus voces huecas, ininteligibles. Llevaron consigo la inquietante certeza de haberse topado con un misterio que no tenía explicación en el contexto de la guerra, un eco de algo más allá de la comprensión humana que se manifestaba en el silencio más profundo. La guerra de trincheras, ya un infierno en la superficie, había revelado una dimensión aún más incomprensible bajo sus pies.